Gracias, hermanos, por la confianza, hermano Harold y su esposa, los pastores. Sí, por años yo he sido acá no sé cuántas veces y me ha placido siempre conocer esta familia y me ha parecido una bendición muy especial. Y de paso tengo mucho que agradecerles. Yo creo que ustedes fueron anunciados muchas veces cuando nosotros necesitábamos oración y ustedes oraron por nosotros para esos momentos difíciles que se aparecen en la vida. Y hermanos, hoy quiero que abramos la Biblia en el libro de Job, el capítulo 23. Job 23. Uso la Nueva Versión Internacional por si escucha una lectura un poco distinta a la suya. Job 23 dice: a esto respondió Job: mi queja sigue siendo amarga, gimo bajo el peso de su mano. Ah, si supiera yo dónde encontrar a Dios, si pudiera llegar a donde Él habita, ante Él expondría mi caso, llenaría mi boca de argumentos, podría conocer su respuesta y trataría de entenderla. ¿Disputaría Él conmigo con todo su poder? Claro que no, ni me acusaría. Ante Él cualquier hombre recto podría representar su caso y yo sería absuelto para siempre delante de mi juez. Si me dirijo hacia el este, no está allí. Si me encamino al oeste, no lo encuentro. Si está ocupado en el norte, no lo veo. Si se vuelve al sur, no alcanzo a percibirlo. Él, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. En sus sendas he afirmado mis pies, he seguido su camino sin desviarme. No me he apartado de los mandamientos de sus labios, en lo más profundo de mi ser. He atesorado las palabras de su boca. Pero Él es soberano. ¿Quién puede hacerlo desistir? Lo que Él quiere hacer, lo hace. Hará conmigo lo que ha determinado, todo lo que tiene pensado lo realizará. Por eso me espanto en su presencia. Si pienso en todo esto, me lleno de temor. Dios ha hecho que mi corazón desmaye. Me tiene aterrado el Todopoderoso. Con todo, no logran acallarme las tinieblas, ni la densa oscuridad que cubre mi rostro. El versículo clave del cual aquí quiero hablarles es el versículo 13. El tema o el versículo central. Pero Él es soberano. ¿Quién puede hacerlo desistir? Lo que Él quiere hacer, lo hace. Voy a hablarles sobre la soberanía de Dios, ese sería el tema. Un poquito, como cualquier tema de referente a Dios, es sumamente amplio, entonces uno nunca lo va a agotar. Hace 2 años por esta época, el mundo entró a una fase en su tiempo muy difícil. Recién cumplimos 2 años. El 22, 23 de este mes cumplimos 2 años. A nosotros los paisas nos dieron más tiempo, es decir, nos encerraron 15 días antes. Tiempo muy difícil, muy difícil. Muchas cosas pasaron. Hay gente que está pensando que vamos a volver a la normalidad, que vamos a volver, no, esto ya cambió, esto no sigue igual, no va a seguir igual, y esto no es así como algunos piensan que va a volverse otra vez a lo antes de pandemia. No es cierto. En esa época se murió mucha gente, perdimos seres queridos muy valiosos,
gente muy cercana. El corazón se nos partió más de una vez. Un tiempo muy difícil. El mundo afectado, el mundo revolcado, y lo que pasó no distinguió estratos sociales, tanto ricos como pobres, gente de todos los grupos, no hubo diferencia alguna. Todos fueron afectados. Solo el Señor permaneció intacto. Él sigue siendo Dios y a lo largo de ese tiempo ha seguido actuando como Dios. El único, todo sufrió cambios, todo fue alterado. Él permaneció como lo que siempre ha sido. A lo largo de la historia, todo el tiempo, igual, intacto. Leyendo este capítulo, sobresalen tres cositas, si uno divide el capítulo. De los versículos 1 al 9, el deseo de Job es presentar su causa ante el trono de Dios. Yo quiero presentar mi causa. Yo quiero presentar mi situación. Y su gemido deja ver su dolor de manera inmensa, grande. Y lo expresa con unas palabras que son un anhelo profundo de su corazón. Si tan solo pudiera llegar al trono de Dios y encontrarle, eso me sería suficiente. Spurgeon, un predicador inglés llamado el príncipe de los predicadores, él dijo que la primera oración no fue, la que hizo Job, no fue diciendo: si yo pudiera sanar de la enfermedad que se encarna, que me ha afectado terriblemente mi cuerpo. ¿Era suficiente? La salud es todo. Y él hace eso a un lado. Y él no dice, repito, si tan solo pudiera sanar de la enfermedad que me golpea. Él dice más bien, si tan solo pudiera llegar al trono de Dios y encontrarle, eso sería mejor. Tampoco dijo, si yo pudiera ver a mis hijos rescatados de las garras de la muerte que me los quitó, me los arrebató. Ustedes saben que perdió la salud, saben que perdió la familia. Pero él no dice, si yo pudiera rescatar a mis hijos. Él dice, si tan solo pudiera yo encontrarle, si pudiera llegar a su trono. Tampoco dijo, si yo pudiera rescatar las propiedades que perdí. Entonces son tres cosas: salud, familia y propiedades. Esas tres cosas las hace a un lado. Y con solo hallarle en el trono, eso me basta. Eso me es suficiente. Yo quiero animarlos hoy. Vivimos en una época de incertidumbre, de tensión, de miedos, con razones muchas, pero el Señor sigue en el trono. Job estaba llevado, afectado en su salud. Había vivido el dolor terrible de la pérdida de sus hijos. Ustedes saben qué difícil, qué duro es
la pérdida de un hijo o de un familiar. Eso queda uno marcado de por vida. Y él no perdió uno. ¿Recuerda cuántos? Como 10. Todos en una fiesta. La muerte arrasó con ellos. Si hicieron la ceremonia del funeral, eran 10 ahí en la ceremonia. 10. Uno asistir a un funeral donde hay más de 2 o más de 1 dice mucho. Es desgarrador. Un 1 de enero, como a las 6 de la mañana, timbró el teléfono. Y es muy raro, porque a esa hora, un 1 de enero, uno da por sentado, todo el mundo está dormido porque están trasnochados por X o Y razón. Pero yo voy y contesto. Y es para decirnos, han asesinado a los 2 hijos de fulana. Es una señora que es cercana a la familia de mi esposa. En la noche del 31, en pleno andén de la casa, los mataron. La idea era que yo debía ir al funeral y predicar. Nunca había predicado ante 2 muchachos, no pasaban de los 23 años. Yo no sabía si mirar ahí o mirar sus padres, su familia. Así levemente para decirles, dimensionen el momento de Job. La salud hecha un desastre. La pérdida de su familia. Sin propiedades. Y él dice, todo lo contrario. Si yo pudiera hallar al Señor en su trono, eso es suficiente. Cualquiera de nosotros podría decir, y estaría bien. Qué rico rescatar la salud, recuperarla. Eso no hay nada malo. Qué bueno recuperar mis hijos, no hay nada malo. Qué bueno recuperar mis propiedades, no hay nada malo. Pero él dice, yo quiero hallar a Dios. El ser humano, lo máximo que puede lograr es hallar a su Dios. Y amados, el segundo tema de ese capítulo va del 10 al 12. Yo no lo voy a desarrollar, pero tiene que ver con la defensa de su propia vida, que desde su propia perspectiva la define como justa. Y el tercer tema es del verso 13 al 17, que tiene que ver con el temor que sentía hacia Dios como si fuera su adversario. El ser humano a veces presiente que Dios es su enemigo. Pero la idea no es para quedarnos ahí, para desarrollarlo. La idea es centrarnos en el versículo 13. El versículo 13 es un texto sumamente claro. Si usted lo leyó, no puede decir aquí, no lo entendí. No hay nadie aquí que al leerlo diga, no lo entendí. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que las dificultades no son de comprensión. El versículo 13 no ofrece dificultades de comprensión. Las dificultades son otras. Las dificultades resultan y están relacionadas, repito, no con el texto, están relacionadas con la no aceptación, están relacionadas con la falta de sometimiento de nuestra vida a su voluntad, están relacionadas a la falta de quebrantamiento de nuestra vida ante Él. El texto dice, pero Él es soberano. ¿Quién puede hacerlo desistir? Lo que Él quiere hacer, lo hace.
Nadie puede decir entonces, Señor, no entendí, no lo comprendo. Pero el problema es cuánto me cuesta aceptarlo a Él como soberano. ¿Cuánto me cuesta a mí doblegarme a Él? Ese es el problema. Entonces decir, Señor, no tengo dificultades de comprensión, tengo problemas de sometimiento a ti. Tengo problemas de someter mi voluntad a la tuya. Eso sí es. Reconocer a Dios como el soberano equivale, según la Biblia de las Américas, usa la palabra único en ese texto. Equivale a aceptar que Él es único, el sin igual. Y esto es precisamente lo que hizo Job. Job afirmó su confianza en el control soberano de Dios. Ah, bueno, Señor, pasó esto. Listo. Me queda una opción, la mejor de todas. Voy a afirmar mi confianza en un Dios que tiene todo el control. Y es ahí el camino que nos señala la palabra hoy. Pase lo que pase, Dios es soberano y tiene el control. Hay miedo e incertidumbre en la actualidad, como les decía. La pregunta vigente es, ¿qué irá a pasar en las elecciones? Y ya la gente tiene miedo. Yo pienso que Dios desde el trono de su morada se asoma al balcón, nos mira a nosotros acá abajo, ve unas miniaturas. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo desconfiamos de Él? ¿Cómo tratamos de ayudarle cuando Él no necesita nuestra ayuda? Para nada. Yo pienso, si Él dirá cosas como decimos nosotros, qué tontos son. Se les olvida que estoy en el trono. Se quejan por esto, se quejan por esto, se quejan si fulano va a ser el presidente, si es el otro fulano. Hijos, yo estoy todavía en el trono. Si eso es así, si los hijos del Señor tuviéramos claro esto, no nos polarizaríamos como los demás. Me duele cuando en la actualidad electoral hay creyentes enfrentados por lo mismo que se enfrentan los que no conocen a Dios. Creyentes envueltos en discusiones viscerales. Y yo conozco familias, hermanos, que desde las pasadas, en el 2018, aún no se han reconciliado. Vinieron estas nuevas elecciones y los agarró nuevamente en las mismas con los pantalones abajo. Por eso no se puede hacer la diferencia. Y el púlpito, en algunos casos de pastores, no es el lugar exclusivo de la exposición de la palabra. Es para hacer manifiestas sus cosas con las cuales polarizan sus sentimientos igual. ¿Sabe por qué? Por la falta de reconocer al soberano. Es por eso. Entonces, reconocer a Dios como el soberano equivale a aceptar que Él es único, Él sin igual. Y Job, eso fue lo que hizo. Repito,
Afirmó su confianza en el que lo tiene todo, el que lo sabe todo, en el que sigue en el trono. Pero saben, a pesar de esto, a pesar de que Job no entendía para nada todo lo relacionado a sus difíciles circunstancias, él no tenía que entender por qué me enfermé. Y uno quiere entender por qué. Siempre la pregunta es ¿por qué, Señor, y por qué a mí? Él no pregunta ¿por qué me enfermé? ¿Por qué perdí mis hijos? ¿Por qué las propiedades se perdieron? A pesar de esas circunstancias difíciles, entiéndalo o no lo entienda, tú sigues en el trono. Quiero hallarte. A veces nosotros quisiéramos entender todo. No es necesariamente lo primero. Lo primero es reconocerlo a Él como el soberano y que sigue al control. También es importante observar que el tema de la soberanía divina no es común, no es frecuente en la actualidad, no es un tema tan frecuente que esté en los pasillos de boca en boca. Cuando se aborda, para muchos es un tema desconocido, de poca aceptación por el común de la sociedad, y eso tiene sus razones. Es entendible por qué no es un tema común. Le doy un ejemplo. Una sociedad como la actual, caracterizada por la rebeldía, caracterizada por el desenfreno y cero límites, y con gobernantes cómplices como los que tenemos, que legislan para justificar y proteger sus conductas por aquello del libre desarrollo de su personalidad. Que si usted ve a su hijo besándose con su amigo, déjelo. El libre desarrollo de la personalidad. Que si su hijita se está acariciando con la amiga, el libre desarrollo de la personalidad. Que legalizaron el matrimonio entre menores de edad, el libre desarrollo de la personalidad. Que necesita cierta cantidad de aquello, es legal ciertos gramos. Es legal ciertos gramos por el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, una sociedad así, con gobernantes y magistrados como los que tenemos, ¿para qué un Dios soberano? Un Dios soberano estorba. Por eso no es un tema que tenga audiencia, es un tema que va en contra, contracorriente. ¿Y saben qué? Gran parte de lo que es llamado como iglesia va por ese camino, del libre desarrollo de la personalidad. Amados, así que tiene lógica. ¿Por qué la doctrina, escuche esto, tiene lógica el por qué la doctrina de la soberanía es una doctrina que se odia? ¿Por qué la doctrina de la soberanía es una doctrina que se odia? Especialmente por las personas sin Cristo y por hermanos que aunque conozcan de la Biblia y todo esto, tampoco aman esta doctrina.
Es una doctrina maltratada. Es una doctrina no reconocida, no aceptada. ¿Sabe por qué? Las personas permitirán que Dios esté en todas partes, pero no en el trono de su corazón. Las personas están de acuerdo que Dios sea el creador de los cielos y de la tierra y de los mares y todo lo que en ellos hay. La gente está de acuerdo que Dios reparta dones, que reparta ministerios, que haga sanidades, que haga toda clase de milagros. Pero el ser humano jamás va a permitir que Dios establezca su trono en el corazón. Él acepta que Dios está en todas partes, que hace y actúa, pero que gobierne mi vida, no. Ayer le hablaba a un grupo y había una parte donde le decía, yo pienso así, yo soy así. Cada uno piensa igual. Yo hago así, yo soy así, déjeme, yo soy así. Algunos hermanos todavía conservan ese estilo de conducta. No, hermano, si usted vino a Cristo, ese de yo pienso así, yo vivo así y yo soy así, no existe. Hermanos, Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El Señor no puede habitar con gente testaruda y dura de cerviz. No puede. Dios es enemigo de quienes le plantan competencia y Él es experto en derribar soberbios. Amados, la soberanía de Dios es una expresión muy usada en los círculos, fue usada con una frecuencia enorme en los círculos cristianos del pasado. Era un tema expuesto en los púlpitos por los reformadores y la iglesia de la época. La soberanía de Dios en esa época era la exposición de las grandes verdades de Dios que consolaba a muchos corazones, impartiéndoles la fuerza y la firmeza del carácter cristiano en medio de las adversidades. La manera en que ellos se consolaban y se animaban en medio de la persecución, la manera en que los cristianos se fortalecían en medio de las luchas, era acudiendo a la soberanía de Dios. Era descansando en Él. Así que es una lástima que la doctrina bíblica, la soberanía de Dios a lo largo de la historia haya sido la razón de ser, que haya sido la razón de ser de la iglesia del Señor. Ahorita es una lástima que no, que muchos la ven como un asunto opcional, como algo descuidado. Un sabio dijo esto: lo que el predicador precisa dar no es lo que la congregación gusta de oír, sino lo que más necesita. Y no estamos aquí porque nos guste oír, sino porque necesitamos. Aquí no se trata de gustos, aquí no se trata de si nos parece o no, aquí se trata es de que al Señor le parezca. El salmista dijo, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria. Hermanos, el Salmo
Isaías 46:10 dice: mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Lo que indica que la soberanía de Dios puede definirse y entenderse como el ejercicio de su supremacía, donde Dios y solamente Dios es el Altísimo, donde el Señor del cielo y de la tierra, exaltado infinitamente por encima de la más eminente de las criaturas, el ser humano, Él es lo que es y actúa como quiere. Él es absolutamente independiente. No está sujeto a nadie. No es influido ni influenciado por nadie. Dios actúa siempre y únicamente como le agrada. Nadie puede frustrar ni detener sus propósitos, pase lo que pase. Entonces, cuando uno escucha la gente preocupada de quién irá a ser el presidente, y uno lee esto, pase lo que pase, Dios sigue en el trono. Daniel 4:35 al igual describe la soberanía de Dios así: ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. ¿Cómo le parece? Aquí se distinguen por naciones desarrolladas, poderosas. No. Aquí es: ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra, dice ese versículo. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuenta de sus actos. Ese es Dios. La soberanía divina significa que Dios lo es de hecho, así como de nombre, y que está en el trono del universo, dirigiendo y actuando en todas las cosas, conforme a los designios de su voluntad, según Efesios 1:11. Otra cita de Spurgeon, en un sermón que él predicó basado en Mateo 20:15, donde él decía: no hay tributo más confortador para sus hijos que la de la soberanía de Dios. Bajo las más adversas circunstancias y las pruebas más severas, que sus hijos puedan creer que la soberanía los gobierna y que los santificará a todos. Y él incluyó entre sus máximas una frase que podría ser una de las tantas y excelentes definiciones de la soberanía de Dios. Él dijo así: cuando atraviesas dificultades, la soberanía de Dios es la almohada sobre la cual puedes descansar tu cabeza. Yo encontré esta frase, va a ser 5 años. Pasábamos una época muy difícil en casa. Y por esa situación ustedes, les decía hace un rato que oraron seguramente, eso lo creo yo. Mi esposa se quemó, 32 días hospitalizada, en una situación dificilísima. En esos 32 días, 14 cirugías, cada cirugía era un asunto muy tormentuoso, una tortura. Ella estaba muy preocupada aún en medio del dolor. Cuando empezó su tragedia, ella estaba muy preocupada porque por causa de lo que pasó, muchas cosas se venían al piso. Por ejemplo, eso pasó 3 días antes de yo hacer un viaje a un país para una actividad muy importante, muy grande, una actividad anunciada con mucha anticipación. 3 días antes acontece esto. Los tiquetes están comprados, son carísimos. Conmigo había de ir un argentino y yo le llamo
Tan pronto ocurre el asunto, hermano, pasó esto. Mi esposa me decía, en medio de la tragedia, que no se le debían sino los ojos y la boca, toda cubierta como es un quemado. Ella me rogaba, mi amor, váyase. Pues ¿cómo me voy a ir?, le decía yo. Ella insistiendo, váyase. Mi hijo mayor, váyase papi. No me voy a ir. Y así seguía preocupada. Que los costos, la EPS no cubría todo. Mucho dinero para pagar de manera extra. Bueno, para no ser larga la historia, agobiada no solo por la tragedia física, sino por todo ese asunto que hacía caer todo lo planeado, yo me encontré esta frase: cuando atraviesas dificultades, la soberanía de Dios es la almohada sobre la cual puedes descansar tu cabeza. Y yo le dije a ella, deja de pensar así, tranquilízate, no te preocupes, que para Dios no hay accidentes. No hay accidentes que cambien a Dios en su forma de ser y hacer. ¿Cómo te parece que hayate pasado lo que te pasó? Dios sigue siendo Dios y sigue actuando como Dios. Hermano, pase usted por lo que pase, Él sigue en el trono. Y Job, en el capítulo 12, ya para ir rumbo a la final, dicen que cuando un predicador dice, y ya para terminar, faltan 50 minutos. Job, el capítulo 12, el versículo 13, dice, con Dios están la sabiduría y el poder. Ojo pues, suyos son el consejo y el entendimiento. Ese versículo está diciendo 4 cosas que con Él están, por si alguno de ustedes se encuentra sin ellos. Con Él está la sabiduría y el poder, el consejo y el entendimiento. A veces uno se muere de hambre con la nevera llena. Verso 14. Lo que Él derriba, nadie lo levanta. A quien Él apresa, nadie puede liberarlo. Si Él retiene las lluvias, hay sequía. Si las deja caer, se inunda la tierra. Y una más, si las 4 no le fueron suficientes. Verso 16. Suyos son el poder y el buen juicio. Suyos son los engañados y los que engañan. Él pone en ridículo a los consejeros y hace que los jueces pierdan la cabeza. Nuestros jueces han perdido la cabeza en su gran mayoría. Recientemente uno de tantos perdió la cabeza. Después de que la fiscalía le presenta pruebas de la violación de una niña, pruebas contundentes, él declara libre al violador. Qué durísimo para esa niña. Por un juez corrupto que ha perdido la cabeza. Despoja de su autoridad a los reyes y les ata la cintura un simple taparrabo, me gusta la expresión. Él pone en ridículo a los sacerdotes y derroca a los que detentan el poder. Acalla a los sabios de los consejeros y deja sin discernimiento a los ancianos. Derrama ignominia sobre los nobles y deja en vergüenza a los poderosos. Pone al descubierto los más oscuros abismos y saca a la luz las sombras más profundas. Engrandece o destruye a las naciones, las hace prosperar o las dispersa. Priva la sensatez de los poderosos y los
hace vagar por desiertos sin senderos, andan a tientas en medio de la oscuridad y se tambalean como borrachos. Tres conclusiones. La primera, Dios es revelado en las Escrituras sin rival en majestad, sin límite en poder, sin nada fuera de sí mismo que le pueda afectar. Él hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y todos los abismos. Lo dice el Salmo 135:6. Él hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Su naturaleza es absoluta. Y cuando decimos que Dios es soberano, afirmamos su derecho a gobernar el universo según su beneplácito, como el derecho que tiene el alfarero sobre el barro que lo puede moldear en la forma que quiere. Por lo tanto, podemos afirmar que Dios no está sujeto a ninguna norma o ley alguna fuera de su propia voluntad, por cuanto Él es ley para sí mismo y no tiene obligación alguna de darle explicación a nadie de lo que Él es y de lo que hace. La segunda conclusión es: Dios, nuestro Dios, está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Eso dice el Salmo 115:3. Dios es soberano, su voluntad es suprema. Dios, lejos de estar bajo una ley, es ley en sí mismo. Así es que cualquier cosa que Él haga es justa. Y ay del rebelde que pone su soberanía en entredicho. Y tercero y último, no saldrá bien librado quien desafíe o rete a Dios, al Dios soberano, al Dios todopoderoso. Eso dice Isaías 45:9. ¡Ay del que contiende con su hacedor! Como dijeran, no quiero estar en su pellejo. ¡Ay del que no es más que un tiesto entre los tiestos de la tierra! Los jovencitos de hoy no conocen eso de tiesto. Es para nosotros los viejos. ¿Acaso el barro le reclama al alfarero: fíjate en lo que haces? ¿Tu vasija no tiene agarraderas? Hermanos, Dios es soberano y sigue al control. Oremos. Señor, en esta hora, así lo queremos confesar. Y ayúdanos a crecer y a entender cada vez más lo que tú eres y lo que tú haces. Bendice a tu pueblo, Señor, como el Dios soberano, para que pueda ser luz y testimonio y hacer la diferencia en medio de un mundo que no te conoce. Señor, ayuda a cada uno de los que están aquí presentes, independiente de las circunstancias en las cuales esté. Que sea grato ir contigo, el Dios soberano, quien todavía sigue en el trono. Amén.